Vista. En la entrevista tenemos hoy al presidente de Azorriesgos, porque una de las cosas que ha pasado durante los últimos 3 o 4 meses es que el mismo sector cooperativo nacional y en general todo el sector financiero ha tenido que tomar medidas especiales para calcular cómo está funcionando el negocio. Por eso saludamos en la mañana de hoy al señor Hernando Porras Gómez, presidente de Azorriesgos. Don Hernando, buenos días. Bienvenido a Gestión Solidaria ISABI TV en esto que hemos denominado el Programa de Integración Cooperativa. Muy buenos días, Alfredo. ¿Cómo estás? Para ti y toda tu audiencia. ¿En qué consiste la medición del riesgo? ¿Qué medidas deberían tomar las entidades? Muchas de ellas tienen una gran especialización en el tema, otras no tanto, pero todas ellas tienen que ver con este tema de manera inmediata, teniendo en cuenta no solamente las condiciones de la pandemia, sino de su actividad cotidiana. Bueno, muy interesante pregunta. Lo primero que hay que decir es que para medir el riesgo, primero lo que tenemos que identificar al riesgo al cual nos estamos refiriendo. Por ejemplo, cuando hablamos de riesgo de reputación o riesgo reputacional, lo primero que tenemos que hacer es identificar este riesgo en mi organización solidaria. Lo mismo pasa con el riesgo de crédito, con el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo de lavado de activos, el riesgo operativo. Básicamente, el segundo paso, una vez identificada, es la medición. ¿Y en qué consiste? Fundamentalmente en establecer la magnitud que tenemos como organización solidaria frente a cada uno de esos tipos de riesgos. Es decir, tenemos que aplicar modelos de reconocido valor técnico para establecer el tamaño del riesgo al cual nos estamos enfrentando. Por ejemplo, en el caso reciente que estamos viviendo, uno de los riesgos llamados a medir es el riesgo de liquidez, justamente porque estamos a puertas de una recesión económica de talla mundial y esto normalmente viene acompañado con problemas de liquidez a nivel general. Entonces, estos problemas de riesgo y liquidez pues van a estar afectados a una u otra empresa dependiendo de qué tan vulnerable estoy frente a este fenómeno. Cuanto menos medición y menos identificación tenga de estos riesgos, en particular el riesgo de liquidez, más expuesto estoy, más vulnerable soy como organización solidaria. Luego, Claro. una de las invitaciones es hacer la identificación y posteriormente la medición. Y luego la gestión, obviamente. Doctor Hernando, se dice que eso es una actividad hoy en día casi que a la hora. Sí, claro, digamos que algunos riesgos requieren de una observación permanente, de un monitoreo permanente y de una medición también. Especialmente, por ejemplo, el riesgo de liquidez, como te acaba de mencionar, pues este es uno de los riesgos llamados a hacerle seguimiento de carácter permanente. En estas épocas de crisis, en particular, pues este riesgo no puede ser desatendido ni estar monitoreado cada mes o cada 6 meses, porque este riesgo tiene una característica importante y es la inmediatez. Este riesgo de liquidez, especialmente el riesgo de liquidez de fondeo, no da espera y en consecuencia casi que tiene que ser en tiempo real. Por supuesto, sí señor, así es. Se esperaba que aumentaran los créditos y las solicitudes de crédito, pero por el contrario, lo que hizo la gente vinculada a las cooperativas fue aumentar los ahorros y reducir los créditos ante la incertidumbre de si podían pagarlos. ¿Ustedes cómo han identificado estos primeros meses de comportamiento en medio de la cuarentena? Bueno, estos meses han sido completamente atípicos, digamos que se rompen los esquemas convencionales de lo que caracteriza una crisis económica. Después de la pandemia viene acompañado pues un cierre de todos los establecimientos, un cierre nacional y un cierre de fronteras que tiene como consecuencias una parálisis de la actividad económica y esto pues viene acompañado de unos impactos y unas consecuencias a nivel de demanda agregada, a nivel de tasas de interés y a nivel de otorgamiento de créditos, que es, digamos, diferente a lo que se esperaba. Normalmente en épocas de crisis está caracterizada pues, por altas tasas de interés y lo que estamos viendo es todo lo contrario, bajas tasas de interés. Normalmente vemos problemas de liquidez y estamos viendo todo lo contrario, que los bancos y las corporaciones y las cooperativas están, si no repletas, llenas de liquidez, tienen sus buenos niveles y sus buenos colchones de liquidez. Vemos problemas de recesión económica, desaceleración, eso sí lo estamos viendo, pero hay otros indicadores que no están siendo acompañados en
en estas épocas de crisis, que en particular la inflación, por ejemplo, la inflación es una inflación que cada vez está por debajo del 3%, tasas de interés que probablemente van a llegar al 3,5%, si se quiere, al 3% a finales de diciembre. Y esto pues son situaciones atípicas y completamente anormales de lo que uno esperaría. Tal vez el efecto de las medidas del gobierno que ha adoptado y la alta incertidumbre ha hecho que primero las personas no es que no hayan tomado crédito, yo lo que pienso es que los bancos se han resistido un poco a entregar crédito frente a la incertidumbre de desempleo que existe. Imagínate uno con un desempleo rampante del 23% y contando, la pregunta es a quién se le puede prestar, con posibilidades de eventualmente que estos indicadores terminen siendo en este otro trimestre aún peores, pues los bancos van a verse temer, y en general todas aquellas entidades que desarrollan actividad crediticia van a verse expuestos a prestarle a personas que probablemente van a perder el empleo o que están sin empleo. Entonces, uno de Sí. los temas es esa incertidumbre y el nivel de desempleo tan enorme que se ha visto. Y por otro lado, las medidas del gobierno, que en algo han ayudado, por ejemplo, a contrarrestar las tasas de interés y en consecuencia reducir, por ejemplo, la inflación y el dólar. El dólar también se ha visto pues, afectado a la baja. Pero pues en parte son las medidas, un tema también de demanda agregada, frenada, contenida. La gente pues está encerrada en la casa, no va a consumir, excepto ahora con los días de liberación del IVA. Son los únicos momentos, así como puntuales, en los que la demanda se ha volcado y se ha suelto y se ha visto pues con consumos importantes que no se han registrado en años aquí en nuestro país. Claro. Doctor Hernando, ¿qué debe hacer un equipo que maneja el tema de riesgo? ¿Cuál debería ser su comportamiento a primera hora de la mañana? ¿Cuáles son las tareas para hacer en la cotidianidad? Bueno, hay que tener presente que el equipo de riesgo tiene que ver qué riesgos está manejando la entidad. Uno esperaría que un equipo de riesgo está manejando los diversos sistemas de administración de riesgo, por ejemplo, riesgo de liquidez con el SARL, riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operativo, riesgo de lavado de activos, que han sido los 5 riesgos que ha venido reglamentando de una u otra manera el supervisor, en particular la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, lo primero que se hace en la mañana, pues son preparar los informes a la gerencia respecto de cuáles son los niveles de exposición en cada uno de esos frentes. Digamos que 8 o 9 de la mañana el equipo de riesgo lo que está haciendo es generando reportes a la alta dirección para dar cuenta de cómo amaneció la entidad en los diferentes sistemas de administración de riesgo. Repito, liquidez, mercado operativo, crédito y lavado de activos. Durante el día también se hacen ejercicios de pronóstico y sensibilización. Uno de los ejercicios importantes que debe hacer el área de riesgo es de prospectiva, de estimar cuáles pueden ser los impactos que puede tener la entidad, la organización solidaria de cara a lo que estamos viviendo. Como yo te decía, algunas entidades pueden ser impactadas en mayor medida que en otras. Algunas son más expuestas y más vulnerables a otras entidades. Entonces, es importante que el equipo de riesgo esté permanentemente haciendo esos ejercicios de simulación, esos ejercicios de pronóstico, de estimación, y algo muy importante que no pueden olvidar las áreas de riesgo, y es hacer simulaciones en condiciones de estrés, porque a veces las simulaciones se hacen en condiciones normales y en condiciones normales todo funciona. Pero cuando los modelos se estresan, cuando los modelos se les exige o se colocan en condiciones muy particulares de alta turbulencia, por ejemplo, eventualmente generan resultados interesantes que le permiten a la entidad tomar decisiones mucho más pertinentes y oportunas, ¿no? Entonces, un Claro, ejercicio que deberíamos hacer los equipos de riesgo es hacer esos ejercicios y pruebas de estrés, ¿no? claro. Doctor Hernando, y hablaba usted de factores externos en la economía, la inflación hacia abajo, la IBR en 2,6, la DTF en 3,6, el Banco de la Mm. República 2,50 y sigue para abajo. Sí, señor. Y hay quienes afirman que aunque las condiciones ahora muestran unas cifras relativamente tranquilas contra la contabilidad, el gran temor va a ser en los próximos 2 o 3 meses, cuando ya se empiecen a ver los altos índices en la cartera vencida. Sí, eso es verdad. Digamos que algunos
entidades de talla internacional han generado expectativas muy tristes y lamentables respecto a lo que puede acontecer en el devenir de las entidades en el próximo semestre. Nosotros en Azorriesgo somos un poco más optimistas. Creemos que las medidas del gobierno de alguna manera van a tener un efecto positivo. Creemos que si bien es cierto, no todos los indicadores están bien presentados, como el caso de la tasa de desempleo, como el caso del crecimiento económico, como el caso de la confianza del consumidor, muchos otros indicadores, como te acababa de mencionar, tasas de interés, inflación, precio del dólar, etcétera, pues dan cuenta de que la economía tiene síntomas de una recuperación leve, pero finalmente recuperación. Es posible que ahora con las tasas de cartera vencida, producto de los alivios financieros, de los cuales nosotros hemos sido todos unos detractores porque no estamos convencidos que la solución sea de este estilo, han venido pues ocultando una realidad, y la realidad es que la cartera vencida de las entidades del sector solidario, por ejemplo, pues es una cartera vencida que no está registrando la realidad de las cosas justamente por efecto de los alivios, ¿no? Se le están otorgando alivios a personas que no van a poder pagar ni hoy, ni mañana, ni dentro de 3 meses. Sin embargo, en los estados financieros se están registrando como créditos al día, cuando en realidad en el fondo son créditos que están morosos con una carátula de al día. Eventualmente esto va a generar pues una situación de provisiones adicionales, pero pues eso será otro momento en la historia del país. O sea, cuando realmente se terminen los alivios y haya que revelar en los estados financieros la situación real de materia de cartera vencida de cada una de las entidades, pues probablemente la cartera vencida en el agregado se va a exacerbar y va a subir unos puntos arriba. Pero pues será otro momento histórico del país. Creería que en este momento ya habrán otros, ya se habrá terminado probablemente el, el confinamiento del 100% de las personas. Probablemente muchas de las compañías aéreas ya estén funcionando, eventualmente algunos sectores que están todavía cerrados ya abran, y eso hace que este fenómeno de haber ocultado la cartera vencida durante un cierto tiempo pueda haberse diezmado con estos efectos, ¿no? Claro. ¿Teme usted entonces que en los próximos meses, a finales del año, se revele la realidad cuando ya no haya más alivios? Sí, sí, creemos que desafortunadamente eso puede ser. Las entidades en este momento, a través de los alivios, han venido registrando en sus balances unos indicadores de cartera vencida que no son reales, y en consecuencia las provisiones también. Las provisiones pues van muy alineadas al indicador de cartera vencida, y en tanto yo tenga la cartera vigente pues no la provisiono. Pues, ¿y por qué la tengo vigente? Por el alivio. Pero el alivio es una situación temporal, que eso no va a durar más de este año, de tal manera que a finales de año, probablemente cuando se terminen los alivios, pues van a revelarse y a sincerarse los estados financieros, generando indicadores para algunas entidades superiores a los que los tienen actualmente, obviamente, y en consecuencia mayores provisiones. Lo mejor. Pero no considero que ese sea el efecto más importante de la economía. Ese va a ser un Ajá. efecto que va pues a presentar un deterioro a nivel del agregado probablemente, pero que como por él solo no va a hacer que se genere una crisis sistémica ni nada de esas cosas. Es Claro. un indicador pues, que eventualmente hay que mejorar. Yo quiero hacer dos preguntas en una. La Claro. primera, lo mejor que puede hacer un gerente en este momento es aumentar la provisión, y lo segundo, empezar a bajar tasas de interés. Esa es una muy buena pregunta. Mira que nosotros a nuestros clientes les hemos dado algunos lineamientos generales de cuál debería ser la gestión, o cuál debería ser la estrategia. Hay que hacer una estrategia del lado del activo. Del lado del activo, ¿qué esperamos nosotros y qué hemos recomendado? Número uno, irnos en el corto plazo en la colocación de la cartera, disminuyendo, rebajando las tasas de interés como uno de los motores que impulse la colocación digamos, en plazos cortos. En este momento las entidades deberían estar pensando en no colocar la cartera ni a 8, ni a 10, ni a 15 años, sino todo lo contrario, colocar la cartera en plazos de 12, 24 hasta 36 meses. Y eso se logra probablemente reduciendo la tasa de interés para estos créditos. En el pasivo, ¿qué se debería hacer? En el pasivo se debe hacer todo lo contrario.
y es pensar en captar en depósitos a un poco más superiores a un año, por lo cual uno debería elevar la tasa de interés de las captaciones a, a mayores plazos y reducir la tasa de captación de corto plazo. Entonces, es un equilibrio, ¿no? Si yo reduzco la tasa de mi cartera y aumento la tasa de mis depósitos, probablemente se va a ver afectado mi margen financiero. Para no afectar mi margen financiero, tengo que impactar las tasas de corto plazo. En el corto plazo se reducen del activo y se aumentan las del largo plazo en el activo. O sea, se produce una especie de twist en donde las tasas de corto plazo en el activo las voy a disminuir y las de largo plazo las aumento. Un poco para compensar el efecto que pueda tener esta reducción. Y lo mismo, y del lado contrario, se hace en el pasivo. Esa es como la gran estrategia. ¿Y por qué esa estrategia? Porque digamos que cuando hay una situación de crisis, los que llevan la mejor parte son aquellos que tienen, lo que tienen plata, que tienen recursos, que tienen dinero. Una cosa es una crisis con dinero, con plata en el bolsillo, y otra cosa es una crisis sin un peso en el bolsillo. Son dos crisis diferentes. Lo mismo pasa con el tema de la reputación. Cuando estamos en crisis, las, las entidades que tienen más probabilidad de salir de esa crisis son aquellos que buscamos trabajar. ¿Y cómo se trabaja el tema de reputación? Básicamente con un tema de un plan de gobierno y un plan de comunicación corporativa que debe desarrollar la entidad con los diferentes stakeholders. Eso es importantísimo trabajarlo. Mucha relación pública. El tema, de pronto, es que vamos a asistir a unos nuevos productos financieros a final de este año. Sí, también. claro. O sea, captaciones a 48 meses, a 36 meses. Sí, digamos que en esa línea se está moviendo mucho la banca comercial. Muchas entidades, si tú miras captaciones CDTs a 30 días, algunos ni siquiera están captando a 30 días. Y cuando captan a 30, 60, 90 días, las tasas son del 2%, del 1,5%, si es que llegan a captar a esos plazos. En donde realmente hay una tasa comparativa mucho mayor, son en plazos superiores a los 2 años, inclusive. Vemos, por ejemplo, un banco, uno de los bancos grandes del país, captando al 5,30 a 2 o 3 años, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque esa es la estrategia que deberían implementar las entidades buscando obtener ciertos recursos líquidos que le garanticen superar en condiciones favorables una crisis económica que no sabemos de qué tamaño va a ser. Nosotros estamos muy optimistas, pero en estos temas de economía uno nunca sabe. Yo sé que usted le habla al oído a entidades especializadas, pero digamos que si yo soy una familia que todavía tengo algo guardadito debajo del colchón, ¿en qué me refugio? Sí. ¿En la finca raíz otra vez? No, no. ¿No? Este momento el mercado refugio, digamos que es el corto plazo, son inversiones altamente líquidas, son inversiones que en finca raíz no se recomienda. La finca raíz es una inversión de largo plazo y en este momento no recomendamos hacer inversiones de largo plazo en nada, ni en instrumentos financieros, o sea, ni en el mercado bursátil, ni en el mercado inmobiliario. De hecho, todos los planes de inversión de largo plazo, uno debería recomendar ralentizarlos o ser mucho más moderado, mucho más prevenido. Lo que uno tendría en estos momentos mientras se supera esta etapa crítica es por lo menos en los próximos 6 meses tener los recursos lo más líquidos posible. Claro. En condiciones de alta liquidez y bajo riesgo, ¿no? O sea, no invertir en acciones, no invertir en carteras colectivas que presentan eventualmente altas volatilidades, sino en títulos de muy corto plazo, en tasa fija, de renta fija y con bajos posiciones de riesgo. Que es contrario a lo que haría la entidad financiera que está buscando alguna estabilidad. Sí, señor, es contrario. Pero, por ejemplo, si me preguntas en lo personal, nosotros en mi familia, de tiempo atrás, desde febrero o marzo que estamos viendo este fenómeno, pues lo que hicimos fue, número uno, suspender todos los proyectos que teníamos. Por ejemplo, en mi casa teníamos un proyecto de ampliación de aquí de la casa donde vivo, pues del apartamento donde vivo, y eso quedó completamente suspendido. Teníamos pensado también hacer unos cursos en el exterior, etcétera, etcétera, para algunos miembros de mi familia, y también quedó completamente suspendido. ¿Por qué? Porque esas inversiones de largo plazo, la remodelación, el cambio de automóvil, el mejorar el modelo del vehículo y todo ese tipo de inversiones que a veces son de mediano o largo plazo, lo mejor en este momento es suspenderlas.
Comprar de contado, vender de contado. Sí, señor, comprar de contado. En este momento lo que predomina es la liquidez. El que tiene el dinero tiene el poder. En estos momentos el dinero, digamos los recursos líquidos son los que manejan los recursos líquidos son los que están privilegiados. Y los que van a estar privilegiados y los que van a tener más probabilidad de salir adelante que aquellos que no tienen recursos. Imagínate uno en una condición crítica de un desempleo galopante y uno con la cartera a 5, 6 y 10 años y con captaciones a 30 y 60, 90 días. Eso se vuelve pues, inmanejable, ¿no? Impagable también. Sí, claro. Y han quedado en evidencia muchas entidades que han sido poco eh, o que han sido muy manejadas ortodoxamente, pero con una gran carga de costos y que son muy bonitas por fuera, pero altamente ineficientes porque no tenían plataforma tecnológica, por ejemplo. Sí, sí. Ese es un punto entidades, importante. sí, sí, lo escucho. Ese es un punto importante, el tema de la transformación digital. Digamos que una de las cosas positivas que ha traído la pandemia es que ha empujado a entidades que todavía estaban muy renuentes, entidades que todavía estaban pensando en si se transformaban digitalmente o no. Hoy por hoy les ha obligado, les ha tocado pues adoptar mecanismos de, por lo menos de reuniones virtuales que antes ni siquiera se hacían. Nosotros tenemos clientes que teníamos que ir a la oficina de ellos porque conectarse por un Zoom o por cualquier sistema virtual de comunicación no lo hacían. Ellos querían era tener uno de viva voz y de cuerpo presente ahí. Hoy por hoy, esas mismas personas, esos mismos clientes que no querían que fuera virtual el tema, hoy por hoy son felices y no se cambian por nada en el mundo ya con el tema virtual. Entonces, este tema, digamos, este fenómeno que estamos viviendo actualmente, pues ha traído, una de las cosas que ha traído positivas es esta, ¿no? Algunas entidades, por ejemplo, en el tema de la cartera, nosotros estamos actualmente trabajando con una entidad, por ejemplo, que tarda cerca de 13 días en otorgar un préstamo de cartera de libre inversión y exige más o menos entre 8 a 9 documentos, todos físicos. Eh, con base en lo que actualmente se está enfrentando, pues en los últimos meses no ha colocado más de 5 créditos, pues en esas condiciones, la gente yendo a la oficina, gastando 13, 14 días en promedio, mientras te presentas el crédito y lo desembolsas. Eso con el tema digital no puede ocurrir, pues, no ocurre realmente. Nosotros tenemos, por ejemplo, una plataforma virtual en la cual en cuestión de minutos, con un reconocimiento facial, con el número de celular y con un correo electrónico, se le hace todo el análisis y la evaluación de riesgo de crédito de la persona y estamos en capacidad, por ejemplo, de desembolsar virtualmente en la entidad que ellos nos digan, inclusive en Baloto, en efectivo, en el banco que nos digan, en cuestión de menos de 3 horas. Entonces, eso ha traído como positivo el tema de la pandemia. Es una transformación digital que en cuestión de 6 meses lo hemos logrado. Si no hubiera habido este fenómeno, hubiéramos durado 6 años. Venga, don Hernando, lo pongo en aprietos porque usted me dijo que no quería hablar de eso, que quería hablar del tema académico, pero el próximo viernes ustedes van a hablar de todo esto para ubicar a los equipos de alto rendimiento de las entidades financieras en lo que está siendo el día a día, lo que tienen que especializarse, lo que tienen que hacer. Sí, nosotros estamos desarrollando una cantidad de conferencias virtuales para compartir con nuestro, pues, digamos, con nuestro querido auditorio, con nuestros clientes, lo que debe ser el plan de contingencia en materia de riesgo de liquidez. Digamos que no vamos a hablar del día a día, sino que vamos a hablar de un tema muy específico y es el qué hacer para enfrentar una crisis de liquidez, porque no estamos acostumbrados a ello. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en la normalidad, pero vivir en crisis, pues la crisis no se presenta todos los días, ni todos los meses, ni todos los años. Entonces, no estamos acostumbrados, no estamos preparados, no tenemos los mecanismos para enfrentarnos a una situación de crisis de liquidez, por lo cual nosotros hemos desarrollado unos planes de contingencia muy alineados con la Superintendencia de Economía Solidaria, con una circular que ellos impartieron desde octubre del año pasado, y que le permite a las entidades pues tener los elementos suficientes y necesarios, número uno, para reconocer si estamos en crisis de liquidez o no, o mejor, si la entidad está en crisis de liquidez o no, porque a veces se confunde la crisis de liquidez con un problema de liquidez.
Por ejemplo, la cartera vencida de una entidad puede ser un problema, pero no necesariamente la cartera vencida es una crisis. Entonces, les vamos a enseñar, y le hemos enseñado en varios cursos a las entidades que nos han acompañado, a reconocer qué es una crisis de liquidez y diferenciarla de otros conceptos parecidos, como por ejemplo el problema de liquidez o una emergencia de liquidez o por ejemplo una situación crítica de liquidez. Una cosa es un problema, otra cosa una emergencia, otra cosa un conflicto y otra cosa una situación crítica. Todas esas cosas son diferentes de lo que se denomina una crisis. Entonces Y vamos un a hacer, les enseñamos ese tipo de cosas, discúlpame, y también les enseñamos a técnicamente identificar cuándo se está en crisis de liquidez. ¿Por qué? Porque si tú no reconoces una crisis, pues puedes ser tardío el momento que te des cuenta que estás en crisis de liquidez, puede ser tardíamente, y el que sea tardíamente hace que pues no tengas opciones ni chances de recuperar y vas a quebrar. Lo otro es que identificas más la crisis y en consecuencia crees que es una crisis cuando en verdad no lo es. Entonces vas a desplegar una cantidad de medidas de choque y vas a mover una cantidad de recursos y toma decisiones muy fuertes cuando realmente no estás en crisis de liquidez. Es decir, tener falsos positivos o falsos negativos es un problema para las entidades y es un problema de talla mayor. Por eso, en los cursos que nosotros estamos impartiendo y que vamos a impartir el viernes en particular, vamos a hablar de esos dos tópicos. ¿Qué es realmente una crisis de liquidez y cómo identificarla adecuadamente? Y además de ñapa, les vamos a decir cómo gestionarla exitosamente. Acabo de ver el canal internacional y veo que España va a tener una nueva curva en los próximos días y posiblemente otro nuevo llamado a confinamiento. Y así podríamos estar durante los próximos 2 años, han dicho Sí, algunos. ¿Usted pues cómo lo ve? ojalá sea menos, ojalá sea menos. Digamos que uno esperaría que fuera, habíamos hablado de un comienzo de año y medio, ya llevamos medio año, ojalá que sea tan solo un año lo que nos reste de este viacrucis y de esta situación tan complicada y tan compleja. Pero en realidad los gobernantes están enfrentados ante una situación y es, o se muere la gente de salud o se muere de hambre, una de dos, y pues es complejo coordinar las dos cosas, ¿no? Porque si cierro la economía, pues sí, será que se evita el llegar rápidamente al pico de la crisis, de la situación, de la crisis, eh, o abro la economía pues para que se reactive y la gente pueda trabajar. Especialmente en un país como el nuestro, nosotros no nos podemos comparar a España, ni a Inglaterra, ni a Estados Unidos. Nuestro 60-70% de nuestra mano de obra es informal, la economía se basa con empleo informal. Entonces, si cerramos el empleo, si cerramos las empresas, pues la situación va a ser cada vez más complicada para aquellos que viven del día a día. Esa es una situación que no pasa, pues obviamente en Estados Unidos, no pasa en España y pues en países como Inglaterra, pues mucho menos, ¿no? El nuestro es Claro, muy atípico, es muy especial. claro. Don Hernando, aquí he puesto autor del libro Guía para la Administración del Riesgo de Liquidez. ¿También lo consiguen a sus riesgos? Sí, señor. Nosotros hemos trabajado en Azurriesgo, tenemos tres ejes estratégicos con los cuales llevamos trabajando desde el año 2003, vamos ya para 17 años. Uno es el tema de la capacitación, dos, el tema de la consultoría y tercer tema que trabajamos es la investigación. En los últimos 5 años nos hemos dedicado a investigar varias cosas. Uno, el tema de riesgo de liquidez, porque sobre riesgo de liquidez se habla mucho, hay mucha normativa, pero no hay un texto guía que diga, bueno, yo qué debo hacer, qué debo medir, dónde identifico el riesgo de liquidez, cómo lo encuentro. Ajá. Muchas empresas creen que teniendo un portafolio de inversiones enorme o teniendo saldos enormes en las cuentas corrientes o alto disponible tienen resuelto su problema de riesgo de liquidez y no es verdad. Por eso nos hemos dedicado a investigar sobre ese tema de riesgo de liquidez y de ahí han salido 3 libros. El primer libro fue en el 2005, el segundo en el 2016 y el otro en el 2018 en materia de riesgo de liquidez. Estamos trabajando en otro riesgo que es el riesgo reputacional, que es uno de los riesgos que ha sido considerado el riesgo de todos los riesgos, es el riesgo más importante a nivel mundial, es donde los grandes pioneros en materia de riesgo están hoy direccionando sus antenitas porque pues, es el riesgo que mata a las empresas, es el riesgo que una vez se materializa no hay cómo resolverlo, no hay cómo medirlo y lo peor de todo, se confunde con otra cantidad de conceptos. El riesgo de reputación se confunde con la reputación corporativa y son dos cosas diferentes.
se confunde con los escándalos, por ejemplo. Entonces hay un escándalo y la gente cree que es riesgo reputacional y nada que ver. Una cosa es el escándalo, otra cosa es la crisis reputacional y otra riesgo reputacional. En eso hemos trabajado mucho y últimamente también hemos trabajado en cómo resolver situaciones de crisis de liquidez. Y por eso nuestras conferencias y por eso pues los libros que van a salir el año entrante esperaremos sacar un libro sobre manejo y gestión de la reputación, del riesgo reputacional y reputación corporativa. Don Hernando, ¿vuelve? ¿Perdón? Que si vuelve, vuelve cuando lo volvamos a invitar. Pero clarísimo que sí, un gustazo hablar contigo, muchas gracias. La verdad nunca me habían preguntado lo que me has preguntado tan interesante y muchas gracias por las preguntas y por darme la oportunidad de dirigirme a tu público. De verdad muy agradecido. Muchas gracias a usted por atendernos. Es don Hernando Porras Gómez, presidente de Azorriesgo, es una entidad que el Sí, próximo señor. viernes va a adelantar una actividad académica. Usted puede ir a la página de Azorriesgo y preguntar. Don Hernando, esperamos volverlo a tener porque usted ha sido un analista muy fino, vamos a ponerlo aquí, Muchas gracias, muchas gracias. del tema económico, nos ha ayudado a entender algunas cosas. Nos despedimos, lo saco de pantalla. Bueno, chao, chao. Nos despedimos. Mañana tendremos un nuevo invitado aquí en Gestión Solidaria. Feliz día.